Buenas tardes, nuevamente estamos en FM Ágora, la frecuencia militante, con nuestro programa ¿Quién tiene la voz? El programa donde las trabajadoras de la educación, las militantas, las sindicalizadas, nos juntamos para conversar sobre la política en general y la política educativa, siempre desde una perspectiva de género, porque nosotros no tenemos un momento de la vida donde hablamos de género o algunas temáticas. Todo, la política, la educación, el trabajo, lo vemos transversalizado con la perspectiva de género. Por eso, en mi cartera, en el bolsillo, está la llave. Le estoy diciendo a Paloma, ¿dónde está la llave? Para que pueda recuperarla. Paloma, que tengan una linda reunión. Pero estamos acá con nuestra invitada estrella, la llave que tiene un cordón largo, blanco y negro. Estamos acá con nuestra invitada estrella, Marcela, ahí se corta, Marcela Díaz. Es una compañera directora que además, sí, una capa, me dice acá Paloma, claro que sí. Además es comprometida con lo social, entendiendo que la dirección es un ámbito más para poder transformar y defender la educación pública. Buenas tardes, Marcela, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Agradecida de poder compartir este ratito, este espacio, para mandar un mensaje lo más profundo y lo más certero de lo que es la realidad escolar que vivimos día a día, cada uno de los docentes desde la función que nos toca cumplir. Muy bien, para nosotras es un honor que estés acá y podamos conversar. Pero también están con nosotras nuestras dos columnistas ya permanentes. Blanca Godoy, ¿cómo estás, Blanca? Un gusto, muy buenas tardes. Contanos qué has traído para hoy en tu columna. Quería hablar hoy de la no gradualidad, cómo favorece a la educación del adulto. Muy bien, me encanta el tema porque es algo que hay que fomentar, hay que sostener, porque es el eje de la educación de adultos para que haya no solo una trayectoria, sino trayectoria exitosa, que es lo que nosotros queremos. Una propuesta muy importante. Exacto, en la noche. Me alegro. Y nuestra otra columnista, porque nosotros no podemos dejar de entender que somos trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación en unidad. Nuestra compañera Noemí Vila nos va a hablar de los trabajadores de la educación, celadores y celadoras. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, buenas tardes. ¿Qué trajiste para nosotras? Bueno, en esta oportunidad, dado la inquietud de muchos compañeros que necesitan hacer contraturnos, que en realidad tienen tenemos un acuerdo paritario donde se pueden realizar hasta 10 días corridos de contraturnos, y bueno, hay alguna dificultad en estos momentos porque no lo están pudiendo hacer a los 10 días corridos. Así Muy que, bien, bueno. Entonces nos contás sobre esto y les explicás bien qué es el derecho que tienen y cuál es la trampita que están haciendo en muchos lugares para ahorrarse unos pesos, porque eso es el tema de hoy de nuestro programa. El tema de ver a la educación como un gasto y no como un derecho social o una inversión hace que todas estas cosas estén en peligro hoy. Como por ejemplo nuestra primer pregunta, Marce, a mí me gustaría preguntarte, ¿están presionando mucho con la matrícula? ¿Cómo es la situación en las escuelas? Viste que nos tienen con el GEM que todos los días tenemos que mostrar, y a mí me cuentan los niños que tengo sentados y después vuelven a contarlo y a la semana me vuelven a decir si es verdad o no lo que he dicho, y al mes. Yo siento que seguramente no me lo vienen a preguntar por gusto, debe ser que de más arriba a los equipos directivos me parece a mí que les están llegando muchos mensajes, mucha preocupación por la cantidad de niños y niñas que hay en las escuelas. Sí, básicamente desde el inicio de clases hubo un mensaje desde la Dirección General de Escuela donde teníamos que, digamos, contener, porque eso me parece que es cuando hablamos de un número de 34 niños y niñas, en aulas que no están preparadas para esa cantidad. Obviamente que tiene que ver también con la gestión del director, y de eso me hago totalmente cargo, donde uno puede decirle a la familia que viene a buscar un banco que no tiene lugar donde
darle ubicación a sus hijos y a sus hijas. 34 igual me parece un número. Es una locura. Una locura. De todos modos, hay escuelas donde hay más de 34 alumnos y alumnas. Entonces, bueno, es realmente un trabajo bastante complejo. Hay una presión en relación al GEM que tiene que estar actualizado. De hecho, diariamente los equipos de directivos, los auxiliares de dirección, están todo el tiempo cargando los alumnos y alumnas que han faltado el día de la fecha. Ahora se ha solicitado de manera semanal la matrícula, es decir, qué movimiento ha habido. Y cabe destacar que dada la situación económica que hoy viven las familias de nuestras comunidades educativas, tenemos un incremento importante en la matrícula, que tiene que ver con el ingreso, el pedido de todas aquellas familias que llevaban a sus hijos y a sus hijas a las escuelas privadas y hoy se ven imposibilitados, dada la situación económica, de poder pagar una cuota. Yo he recibido en la dirección de mi escuela padres desesperados pidiendo por favor un banco, porque en realidad la situación económica, han sido despedidos de sus trabajos y eso generalmente también implica otra presión al equipo de la escuela. Claro, y supongo, por eso a uno le parece raro toda esta situación que se está viviendo en Mendoza y que hoy, esta semana, sufrió la escuela Padre Arce, también estuvieron en peligro secciones de Rivadavia, en Lavalle, en muchísimas escuelas donde se están cerrando secciones y en la Padre Arce se cerró un turno completo. En Rivadavia por lo menos dieron marcha atrás a muchos cierres y solamente se reubicó a la maestra Mate, que para el que no sabe es la maestra de atención, apoyo a las trayectorias escolares. Exacto, lo que en realidad exactamente, sobre todo en estos barrios, en estas escuelas que sabemos que hay una alta vulnerabilidad social y que realmente a mí me parece tremendo que una escuela como Padre Arce haya cerrado un turno completo, dado que estos niños y niñas justamente tienen derecho a ir a la escuela, a tener una atención personalizada, a tener una oportunidad que es lo que se les venía brindando hasta ahora. Nuevamente vemos vulnerados sobre ya una vulnerabilidad social que tienen estos lugares, reciben la vulnerabilidad que les está, digamos, dando la Dirección General de Escuela, agrupándolos, sumando cantidades, y sabemos que eso impide, como vos decís, una atención personalizada y que la maestra Mate, que es aquella que atiende a las trayectorias escolares de los chicos con dificultad, pueda hacer un seguimiento más exhaustivo y que permita que haya éxito en las trayectorias de estos niños. Mira, yo he trabajado en escuelas de todo tipo, ¿no? Me faltaba rurales y ahora estoy en una zona rural. El número es tan diferente como diferente es la escuela. Total. Porque a veces nosotros hablamos de 30 o de 34 o de 15, que tenía 15 la Padre Arce, y la verdad que yo creo que una escuela como la Padre Arce con 15 se tiene que dar por muy bien mandada y debería ser el límite. Totalmente. Porque es donde más hay que invertir. Necesitamos tener escuelas donde los chicos y chicas puedan ir y encontrarse con atención a la diversidad, y la atención a la diversidad con 30 no se puede dar, es un hecho. Es cierto, mira, trabajé en la Patricias Mendocinas y yo tenía 42 alumnas, eran todas mujeres. Sigue siendo, es la única escuela que en esto no ha podido avanzar. 42 mujeres, y yo estaba embarazada de mi hija, y me acuerdo que las madres y los padres venían a las reuniones de personal y me armaron todo el ajuar para mi hija, mi hijo. Según ellos, yo era excelente maestra. Y así como estaba yo tan hinchada y agrandada, fui a la escuela del Borbollón, del barrio que le dicen el Fachinal. Uh-huh. Tenía 12 alumnos y era tan mala maestra. Yo dije, ¿cómo? No era tan buena yo. Y de pronto me sentía tan mala maestra, porque los 12 niños, uno pensaría que tendría otra. Es una escuela distinta. Totalmente. El contexto es distinto.
las estrategias tienen que ser distintas. Totalmente. Exacto, porque ahí los extranjeros me decían, son chicos marginales. Mentira, la marginal era yo la que no tenía ni idea de las formas de vida, de las maneras de comunicarse, de las formas de vivir y habitar la escuela, porque son ellos los que tienen el derecho a habitar la escuela con toda su cultura, su vida y sus experiencias. Y las traían, totalmente las traían. Porque yo tenía primer grado y no habían ido a ningún jardín nunca, y de pronto les habían dicho, vos más o menos debes tener edad de ir a la escuela. Y cuando venían eran todos sobre edad y no los recibía el jardincito, iban derecho a primero, con 9, 10, 12 años, 13 también he tenido en primer grado. Entonces la cuestión era yo la que tenía que adaptarme y tener estrategias, y ahí empecé a estudiar psicología social al darme cuenta de que no tenía ninguna herramienta para trabajar en ámbitos donde yo debía respetar y no colonizar. Yo creo que lo que no se está tomando en cuenta hoy es que la escuela debe dar respuesta a la comunidad en la que está inmersa. Exacto. Yo he tenido también el placer de pasar por varias escuelas, entre ellas Escuelas de La Paz, Escuela de San Martín. Ahora estoy totalmente experimentando rural. eso, soy muy feliz en la Son rural. escuelas, sí, son escuelas en las que uno tiene otras vivencias. Y justamente como nosotros como docentes tenemos otras vivencias, nuestros niños y niñas tienen otra vivencia en ese lugar. Claro. Por eso es que tenemos que prepararnos para dar respuesta. Ahí es donde la escuela cumple un rol muy importante también, no solamente en las escuelas urbanas, las escuelas donde tenemos una alta demanda. Yo hoy tengo una escuela con 813 alumnos y alumnas reales, y he estado en escuela con 240 y mi demanda ha sido la misma o más tal vez, porque era la que hacía las compras, era la que tenía que buscar Claro. los recursos para hacer efectivo el servicio educativo en esa institución. Sí. Entonces me parece que por allí pasa la cosa, que se pueda entender, como decís vos, que la escuela es la que debe dar la garantía de que estos niños asistan. Si un niño no va, salir a buscarlos, hacer la visita domiciliaria. Vos sabés que yo de esa forma pude conocerlos a los chicos, porque yo no los entendía. Ahí donde te digo, en el Borbollón, en la escuela Casimiro Recuero, yo no los entendía, no las entendía. Tuve que salir un día a recorrer el barrio a tomar mate con las mamás y ver cómo era su ecosistema, cómo era su vivienda, cómo eran sus lógicas. Y entendí mucho y empecé a dar clase en el patio, no en el aula, porque entendía que los espacios al aire libre eran los espacios donde ellos se movían y ellas se movían con mayor felicidad, habilidad, y yo era la que no me movía con Claro. habilidad en los espacios abiertos. Sí, sí. Entonces me enseñaron a cómo trabajar en espacios abiertos, sentían la propiedad como común. No era mi maestra ni mi grado, jamás lo dijeron ellos. Yo tenía esa lógica de la propiedad privada. Para ellos todas las maestras eran sus maestras y todas las aulas le daban lo mismo. Entraban a cualquier aula y salían y yo lo comprendí cuando visité las casas y dije, hay que respetar ciertas cosas. Y por el otro lado, creo que ahí es donde Jaime Correas y la Dirección General de Escuelas desprecia un número menor de una escuela, porque su lógica nunca es dar la respuesta adecuada en el lugar adecuado, generar docentes que quieran ir a esas escuelas, que se les pague más por ir a esas escuelas y que tengan las estrategias y herramientas, porque no se trata de ir y de trabajar igual que en otros lugares, hay que trabajar mejor o distinto, diría yo. Exactamente. Además que yo creo que también el sueldo de que sea una escuela distante, una escuela que generalmente están lejos, como las escuelas de alta montaña, como las escuelas del secano lavallino, como las escuelas rurales que hoy se les ha bajado la zona, no solamente tiene que ver con esto del edificio, si pasa el colectivo por la puerta, si tiene calefacción, si tiene agua potable, va más allá de eso, va con el tiempo que el docente tiene que salir antes de su casa para llegar a esos lugares, como vos decís, la preparación de una clase distinta, en un ámbito distinto, con una característica de un alumno y una alumna con características distintas. Entonces, Exacto. yo creo que ese
es el tema, poder comprender de la importancia que tiene la escuela en el lugar que esté y que dé respuesta en función del contexto en el que está inmersa. Y eso es justo lo que falta, lo que vos has nombrado, Marcela, porque para mí eso tiene que ver con voluntad política y tener una concepción de la educación como derecho social. Exactamente. Y como no la tienen, yo creo, y esto me hago cargo de lo que yo digo, a vos te lo pregunto después tu opinión, pero yo estoy convencida de que esta Dirección General de Escuela entiende a la educación como un gasto y solamente mide en términos de costo-beneficio. Y entonces los chicos... Hola Analía, llegó nuestra compañera Analía Nasif. ¿Cómo estás? Creo que en este sentido el costo-beneficio le es factible, bueno, más de 30 le salen más baratos los chicos. Te digo que esto yo lo he escuchado claramente y con total impunidad, porque lamentablemente se manejan con esa impunidad, en el Consejo Provincial de Educación, donde fui parte varios años, y cuando yo escuché que la ecuación que se hace es costo-beneficio, claro, con 40 alumnos ellos les cierran las cuentas de pagar un sueldo docente y demás. Pero uno mira a esos niños y niñas chiquitos que por ahí necesitan que te sentes al lado y que le dictes sílaba por sílaba, 7º grado te estoy diciendo, Sí, y me sí, pasa, y no se lo podés hacer, porque estás ahí con 30 y te tenés que decir, mira, hace lo que puedas, cualquier cosa, si no podés, para ahí, no podés ayudar a quien te necesita más en el aula, porque hay 30 personas más que también están queriendo avanzar y hay además una comunidad educativa que quiere que se enseñen contenidos y que se avance y que los chicos salgan sabiendo en el aula. Es complicado, es muy complicado y lejos de incentivarlo con mejor sueldo nos bajan la zona. Exactamente. Además se habla de un concepto, Cristina, que me voy a permitir mencionar, que es de la escuela inclusiva. Hablamos de una escuela inclusiva. Pero esa es la pesada herencia, Marcela. Yo no creo que ellas lo consideren, no la quieran. Se habla, dije, se habla. Ah, Pero no sé. se llenan la boca. Se Ustedes, habla. mira, Blanca y Noemí, pueden hablar cuando quieran. Yo no digo, son un poquito tímidas, por eso yo no les digo que hablen. Pero usted, Blanquita, y usted, Noemí, cuando quieran, empiezan. Cuando empieza a sonar su micrófono, yo me callo. ¿Qué quería decir, Blanqui? No, que me parecía lo que decía Marcela, una continuidad de lo que nosotros hacemos y trabajamos en los CEJA, ¿no es cierto? Que son los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. La última frontera, Claro. ¿no es cierto? Porque yo decía continuidad porque también hacemos una educación, una enseñanza personalizada. Entonces tenemos que atender a cada uno de nuestros chicos y a veces tenemos abarrotado de población escolar, ¿no? Y a veces no, porque ellos tienen formas continuas y discontinuas cuando no vienen, pero se trabaja un poco lo mismo. Y a veces nos vemos con ciertos miedos de que nos cerraran. El año pasado se cerraron muchos CETJA de la noche. Claro. Entonces nosotros teníamos sumo temor, porque los chicos es el único lugar donde tienen y la oportunidad que tienen de terminar sus estudios. La verdad que ya los CEPJA, yo creo que tendrían que desaparecer algún día. Sí. Pero cuando el derecho avance de tal forma que tengamos analfabetismo serio y que tengamos a todos y todas escolarizadas. Nuestro objetivo es que algún día, como en Cuba, desaparezcan los CEPJA y los CENS, que el trayecto exitoso de primaria y secundaria sea para todos y todas, pero que desaparezcan sabiendo la necesidad que hay hoy, y es más, la que han creado más ellos. Me parece que ahí, lejos de ser un beneficio, el resultado de un logro, es dejar, ¿dónde creen ellos que están estos alumnos que no están yendo a la escuela, ni en primaria, ni en CEPJA, y ni en secundaria? Tengamos en cuenta que son chicos, jóvenes y adultos que no han tenido la oportunidad, y jóvenes que han sido expulsados del sistema formal para ir a una educación no formal. Un sistema que tal vez los rotuló, tal vez no tuvo en cuenta sus características, por eso coincidía con Marcela, la importancia de esa educación personalizada, donde se tiene en cuenta a la persona, donde se tiene en cuenta no solamente el qué, sino el dónde y el cómo se educa. Entonces, muy bien. Vamos a un corte y después terminás con el discurso y la práctica que estabas por decir de la inclusividad. Vamos a un corte y ya volvemos con ¿Quién tiene la voz?